Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase TH112, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Y le damos la bienvenida a todos nuestros lectores. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar en una otra sección de la doctrina de la iglesia, hablar de la membresía. Los miembros de la iglesia, la membresía. Y lo que vamos a hacer primeramente es tratar el tema la iglesia como el propósito, la iglesia como el propósito presente, ¿ves?, de Dios, ¿no? Y es importante, la iglesia como el propósito presente de Dios, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y aún la mayor parte de los miembros, entre comillas, de las iglesias ni siquiera reconocen o conocen o rechazan el propósito de Dios de la iglesia. Y peor, muchos líderes espirituales y muchos pastores ni siquiera conocen el propósito de Dios de la iglesia. Hemos convertido la iglesia en todo menos el propósito de Dios. La iglesia es cultural. La iglesia es social. La iglesia es todo menos menos la intención de Dios por ella misma. Ahora, yo quiero que note que en el Nuevo Testamento, ¿no?, donde nace la iglesia, porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se revela que la iglesia es el propósito central de Dios en la edad actual, en la edad que tú y yo estamos viviendo aquí hoy en día. En contraste con el propósito de Dios para con las personas individualmente, y en contraste con los propósitos de Dios por las naciones en el Antiguo Testamento, ¿no? Y el propósito mayor para la nación de Israel, se revela que la iglesia es compañía de creyentes formada por judíos y por gentiles que son llamados a salir del mundo y se juntan en una, como digo, se juntan en una unión viva por el bautismo del Espíritu Santo. Nota lo que acabo de decir. La iglesia sale de las cuatro paredes con un propósito, porque hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo cuando nacemos nuevos, y tenemos un propósito específico. No es de encerrarnos en cuatro paredes, pero salir de las cuatro paredes y ser sal y luz a la tierra. En general, el concepto de la iglesia se divide en dos grandes categorías, ¿no? El énfasis principal en el Nuevo Testamento está en la iglesia como un organismo, la unión viva de todos los verdaderos creyentes en Cristo. Esta es la verdad distintiva que se presenta a partir del día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, con un advenimiento del Espíritu, y que acaba con la venida de Cristo por su iglesia, en la cual la iglesia será arrebatada, o lo que nosotros conocemos hoy día como el rapto, fuera del mundo y llevada al cielo. La iglesia es la única organismo, institución en todo el universo, en cuanto Dios tiene el propósito de enviar a su Hijo Jesucristo a regresar a la tierra y llevarla al paraíso. Es la única institución, la única. Somos la novia de Cristo, ¿no? Y sin embargo existe otro concepto. Y el otro concepto es que la iglesia local, la iglesia organizada, ¿no?, es el cuerpo de los creyentes que profesan ser cristianos y se reúnen en una localidad o un grupo de tales asambleas locales. Somos llamados para reunirnos regularmente, continuamente, constantemente. Piensa esto bien conmigo, por favor. Pero la membresía hoy día se dan el lujo de reunirse cuando le da la gana. Aquí está el desafío grande de la iglesia postmoderna en la edad actual que estamos viviendo, ¿no? Nosotros tenemos una actitud de tratar la iglesia como si fuera algo opcional, ¿no? Más bien, el día de los domingos, que es el tiempo cuando la mayor parte de las iglesias del mundo se reúnen, ¿no? Ese es el día que nosotros lo tomamos como un día de descanso, un día de asear, limpiar la casa,
un día de hacer las compras, un día de pasear, un día para hacer todo menos reunirnos como un cuerpo, como un grupo local organizado para adorar, alabar y oír la voz de Dios a través de la prédica y la enseñanza de su palabra. Nosotros menospreciamos, pisoteamos y le faltamos respeto a Dios. Y no hay, con todo respeto, no existe ninguna justificación, ninguna excusa, pero nosotros somos expertos en explicarnos y justificarnos, en cómo nosotros tratamos la iglesia del Señor. Y encima de todo eso, y el colmo es que nosotros, los pastores, los líderes espirituales, somos cobardes y lo permitimos y no imponemos corrección en este asunto. ¿Por qué? Porque le tenemos más miedo a los miembros que al Señor. Note lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, por favor. Abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, ¿no? Y dice aquí, en 1 Corintios 1, 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, por ejemplo, en Corintios, o Santiago, o Lima, o Ciudad de México, o Chicago, o, ¿no? No importa, Tegucigalpa, o Guatemala, o Cusco, no importa. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nuestro. Ahora, note bien lo que dice este versículo. Los miembros, ¿no?, que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, han sido santificados, ahora son llamados santos, ¿no? Esa es la iglesia. Y lo que, lamentablemente, lo que tenemos es, si es que somos francos, yo quiero ser franco en esta enseñanza, ¿ves? Y es el asunto que somos una bola de sinvergüenzas, que tratamos la iglesia, arrastramos chanclas, llegamos tarde, ¿no? Llegamos con nuestros prejuicios, llegamos que la iglesia se tiene que someter a nuestro criterio, a nuestros méritos, a nuestros antojos, etcétera, 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 y la iglesia me tiene que dar, y dar, y dar, dar, y la iglesia me tiene que servir, y yo vengo para recibir, y recibir, recibir. Ok, con todo lo que tú recibes, ¿qué es lo que tú haces con ellos? Nada. So, tenemos que entender que la iglesia postmoderna, la iglesia actual de esta edad, está enfrentando una crisis grande. Porque la iglesia se ha culturalizado. La iglesia se ha convertido en un instrumento de la cultura y no de la escritura. Note lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 2. Por favor, abre sus Biblias en Gálatas capítulo 1, versículo 2 y dice esto, dice, y todos los hermanos que están conmigo, note que el apóstol Pablo está hablando, y todos los hermanos que están conmigo, y cada pastor puede decir, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Ahora, ¿qué significa que estaban con Pablo? Ellos estaban unidos en propósito, en servirle al Dios en lo que se nombra el cuerpo de Cristo, en otra palabra, la iglesia. Y ahora, yo te puedo decir honestamente que la mayor pastores que están sintonizando en este momento no pueden decir lo que dijo Pablo. A todos los hermanos que están conmigo. Porque no todos los hermanos están con el pastor. Es un puño de hermanos que están con el pastor. Y aún dentro de ese puño es cuestionable. Pero la mayor parte están ahí por sus propios intereses, no los intereses de Dios. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1 dice, Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Ahora, en nuestro contexto, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Cusco, Perú, ¿no? Y le puede decir, Pablo y Timoteo a los siervos de Cristo Jesús. Esto presume, primeramente, en este versículo, Filipenses 1:1, que Pablo y Timoteo primeramente eran siervos de Cristo Jesús. Pregunta, ¿eres un siervo de Cristo Jesús? ¿O eres un siervo de la cultura? ¿O eres un siervo de la iglesia? ¿O eres un siervo de la membresía?
oh, eres un siervo de todo mundo menos de Cristo Jesús. Porque Pablo y Timoteo eran siervos exclusivos de Cristo Jesús. Ahora, en ese papel, en ese rol, ¿no? Ellos podían servir al pueblo y podían servir a la iglesia. El problema es que la mayor parte de los pastores hoy en día y los líderes no son siervos de Cristo Jesús, son siervos de los antojos de la membresía, son siervos de la cultura, son siervos de la comunidad y han confundido esos papeles. La primera cosa que tenemos que determinar, si nosotros somos siervos de Cristo Jesús. Ahora, y luego le dice en versículo 1, aquí en Filipenses 1, a todos los santos en Cristo Jesús. Pregunta, ¿todos los miembros de la iglesia, en nuestra iglesia, son santos en Cristo Jesús? ¿O son santulones en su propia imaginación, en su propia perspectiva? Se creen que son santos debajo de su propio criterio y sus propios méritos. Tenemos que hacer esa pregunta. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ahora en nuestro contexto, lo que están aquí en Cusco, ¿no? Incluyendo a los obispos y diáconos, ¿no? Siempre tenemos que llegar al punto de definir de qué es lo que estamos hablando y de quién estamos hablando. Es importante de definir los términos aquí. Ahora, quiero que note otra cosa de la membresía, ¿no? Y es esto, que la palabra iglesia en español, ¿no? Es una traducción de una palabra griega. Y la palabra griega es eclesia, E-K-K-L-E-S-I-A, eclesia, ¿no? Note bien. Y esta palabra eclesia, la primera parte, es afuera, ¿no? Y iglesia, y la palabra eclesia es la asamblea, la congregación, ¿no? Esto viene de dos palabras, ¿no? Ahora, cuando nosotros tomamos esta palabra eclesia o iglesia en español, ¿no? Y frecuentemente se usa para designar cualquier asamblea o congregación de personas reunidas con fines definidos, con fines religiosos o políticos. Así se usa la palabra eclesia. Ahora, la palabra realmente significa llamados fuera, llamados fuera. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Es llamados fuera. Ahora, en la Grecia antigua, ¿no? Las ciudades, ¿ves?, se gobernaban por un sistema puramente democrático, ¿no? En que todos los ciudadanos del pueblo se reunían para decidir sobre los asuntos de interés de mutuo, ¿no? Ahora, como eran llamados fuera, ¿no?, de sus ocupaciones ordinarias, ¿no?, a una asamblea en la cual podrían votar, la palabra llegó a significar el resultado de aquellas convocatorias, esto es, designó a aquellos que se reúnan. Ahora, llamados afuera son, vamos a ponerlo en un contexto más sencillo. Esto es lo que significa que usted, como un cristiano, que tú dices que eres un cristiano, ¿no?, que realmente eres un verdadero, genuino, verdadero, nacido de nuevo, regenerado creyente, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y si ese es el caso, tú estás siendo llamado de tu casa, llamado de tu hogar, llamado de tu familia, llamado de tu carrera, llamado de tu empleo, llamado de tu comunidad, llamado de tus intereses personales, llamados para congregarse en un lugar, una convocatoria, ¿no?, con el propósito de adorar, alabar y servirle al Señor. Eso es iglesia. Somos llamados afuera de nuestros mundos a un lugar que se nombra la iglesia, que hemos titulado, le ponemos un letrero que dice iglesia, ¿no?, para servirle al Señor. Y luego somos llamados de ese edificio que se nombra la iglesia a regresar al mundo para ser sal y luz. Pregunta, ¿es lo que nosotros estamos haciendo hoy día? Yo tengo mis dudas. Nos hemos convertido en religiosos muy cómodos a llegar a un lugar, sentarnos con los brazos cruzados,
jugar con, y es jugar con nuestros celulares, ¿no? ¿Ves? Aún tenemos vergüenza de cargar una Biblia. De tan sinvergüenzas nos hemos convertido que ni siquiera tenemos Biblia. Ahora la tenemos en el celular. ¿Ves? ¿Ves? Porque para que nadie note que somos creyentes, ¿no? Y ahí leemos la Biblia, el pastor está leyendo la Biblia, tú la lees y luego tú la puedes te da el lujo de guardarla de nuevo. Y tú entras como entraste y sale igual. Tenemos problemas grandes en las iglesias, donde hemos permitido falta de respeto a la palabra, a Dios y a su iglesia, a su institución por parte de la membresía, y los pastores lo permiten. No lo debemos de permitir. Ahora, esta palabra, iglesia, se encuentra con frecuencia, especialmente en la versión de la Biblia, la Septuaginta, la Septuaginta, en esa versión de la Biblia, que es la versión griega del Antiguo Testamento, y designa a las diversas asambleas del Antiguo Testamento. Creo que nosotros podemos, como digo, captar y entender cómo estamos utilizando esta palabra ahora. Se usa en un sentido similar, ¿no? En pasajes tales como en Hechos capítulo 7, también en Hechos capítulo 19, donde las palabras se usa sencillamente para una multitud reunida. Abre su Biblia en Hechos capítulo 7, por favor. Y ahora quiero que lo vea aquí, en Hechos capítulo 17, en versículo 38. Hechos capítulo 7, versículo 38, dice, este es el que estaba en la congregación. Hablando, ¿te recuerdas de Esteban? ¿No? Dice, este es el que estaba en la congregación. Esa palabra congregación es la palabra eclesia, iglesia, ¿no? En el desierto junto con el ángel que hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirla a vosotros. Otro ejemplo en Hechos capítulo 19. Dice esto en versículo 32. Somos aquí en Hechos capítulo 19, en versículo 32 dice, así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea, en otra palabra, en la iglesia, eclesia. Y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Sin embargo, cuando se usa para la iglesia, como nosotros la conocemos hoy día, ¿no? Como cuerpo de Cristo, se convierte en una palabra técnica, ¿no? Que se refiere a los que han sido llamados fuera del mundo para reunirse en una unión viva con Cristo. ¿Estás escuchando? Lo voy a repetir. Ahora la palabra como se usa hoy en día, muy apropiada, es llamados fuera del mundo para reunirse en una unión viva con Cristo, en una unión viva con Cristo. ¿Cómo es posible tener una reunión viva con Cristo cuando la mayor parte llegan tarde arrastrando chanclas, todavía están comiendo su desayuno en el camino y vienen con vienen con un montón de disparates hoy día? No hay respeto de parte de, entre comillas, aquellos que les dicen que son creyentes, asisten a un lugar, ¿no? Asisten a un lugar que se nombra iglesia, y los miembros son peores que los visitantes. No tienen ninguna vergüenza, absolutamente ninguna vergüenza. ¿Por qué? Porque todo es cultural, todo es normal, como si fuera aceptable delante de los ojos de Dios. Mira, obviamente es aceptable delante de los ojos de ellos, de su propio, pero no del Señor. Tratan a Dios con le faltan un respeto tremendo al Señor. Y todo es justificable. Es que así somos. Así es. No. Si naciste de nuevo, así éramos. Ya no somos. Otra vez. La palabra iglesia es llamados fuera del mundo, perdón, para reunirse en una unión viva con Cristo. Ahora, este concepto, a ver si lo pongo así, este concepto, no se encuentra en el Antiguo Testamento, aun cuando Israel a veces se reunía con propósitos religiosos. La palabra, cuando se usa para los salvados, iglesia,
se aplica específicamente a la compañía de los salvados, ¿no? Durante el presente, durante la presente era, ¿no? Y se encuentra en el cielo y en la tierra. So, la palabra es muy específica y se le aplica solamente a los miembros, ¿no? De creyentes que salen del mundo para reunirse en una unión viva con Cristo. Ahora, vamos a hablar del segundo concepto, ¿no? La iglesia, una revelación del Nuevo Testamento. La iglesia, una revelación del Nuevo Testamento. Porque por cuanto que no se encuentra en el Antiguo Testamento, el concepto de una iglesia formada por judíos y gentiles que son salvados, ¿no? Y reunidos para la vida eterna solo en el Nuevo Testamento solo el Nuevo Testamento da la revelación divina sobre este importante tema. So, lo que quiero que usted vea conmigo es que el plan de Dios, esto es importante captar, ¿no? El plan de Dios era necesario, ¿no? Era necesario que Cristo viniera primero. La iglesia no existió antes de Cristo. Era necesario en el plan global de Dios que Él tenía que venir primero, ¿no? Para morir en la cruz, ¿no? Y fue resucitado de entre los muertos y ascendiera a los cielos, ¿no? Esto tenía que suceder antes que nazca la iglesia. Ahora, con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, sin embargo, fue posible que Dios cumpliera su propósito de tener una compañía, una compañía especial, ¿ves?, de creyentes sin tener en cuenta la distinción entre los judíos, Israel y los gentiles, y cada uno de ellos con su propio lugar en el propósito eterno de Dios. Ahora, según lo que nosotros entendemos en el libro de Hechos capítulo 2, ¿no?, confirmado por la experiencia de Cornelio en Hechos capítulo 10, ¿no?, los creyentes en Cristo fueron bautizados en el Espíritu, ¿no?, y llegaron a ser miembros de los unos de los otros con el adivinamiento del Espíritu Santo. Ahora, la manera que tú y yo somos miembros de la iglesia, ¿no?, el cuerpo de Cristo, es que tenemos que nacer de nuevo. Eso sucede lo que nosotros conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando de los dones, yo no estoy hablando de milagros, yo no estoy hablando de hablar en lenguas y y todas esas otras cosas. Porque el verdadero bautismo del Espíritu Santo primeramente es nacer de nuevo. Tú y yo no podemos nacer de nuevo a las solas. Esta es una obra del Espíritu de Dios que logra hacerlo en nuestros corazones. Por ejemplo, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Lo quiero mostrar, mira. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Versículo 13 dice esto. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo Espíritu. El momento que tú naces de nuevo, eres automáticamente bautizado, ¿ves? Eres incluido dentro de lo que se nombra el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Automáticamente. Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y nota lo que dice en versículo 1, 2, 3 y 4. Hechos capítulo 2. Y estos primeros 4 versículos dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos.
todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, eran idiomas conocidas, ¿no? Y según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora, lo que está pasando en este momento es lo que tú y yo conocemos como el bautismo del Espíritu Santo, y ahora se está formando lo que el cuerpo de Cristo, el cual es que el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia, la iglesia. Ahora, quédese ahí conmigo en Hechos capítulo 2. Vamos a bajar hasta versículo 37. Hechos capítulo 2, versículo 37. Ahora, mira lo que dice, y vamos a leer a ver dónde nos lleva. Deja ver, 37 hasta 41. Mira lo que dice. Son Hechos capítulo 2. Dice versículo 37, 41, dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Es la salvación. Versículo 39. ¿Por qué? Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y ahí nació, ese es el día que nace la iglesia, una explosión de gente que fueron incorporados, bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, la cual se traduce la iglesia. Ahora, más adelante, quiero que lo vean en la experiencia de Cornelio. En Hechos capítulo 10, nota lo que dice comenzando en versículo 44. Hechos capítulo 10, comenzando en versículo 44, dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. La misma experiencia que ellos tuvieron en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 se está realizando una vez más aquí en Hechos capítulo 10, pero ahora con gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, versículo 47, ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Ahora regrese conmigo en 1 Corintios capítulo 12, por favor. A ver si vienes en 1 Corintios capítulo 12. Pues por un mismo espíritu, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, y ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Desde Pentecostés, es así en adelante, cada creyente que llegó a la salvación fue hecho miembro del cuerpo de Cristo. Como vivimos previamente en la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, mira, una vez que la iglesia, a veces lo digo así, una vez que la iglesia esté completa y sea arrebatada en el rapto al cielo, el propósito divino volverá a ser la distinción normal entre los gentiles y los judíos, ¿no? Que sean salvos durante el periodo de prueba que seguirá el arrepentimiento y en el reino milenial. Nosotros tenemos que entender que esto es importante. Tú y yo estamos viviendo en esta era, en esta edad actual. En esta edad, desde Pentecostés, que estamos hablando 2000 años atrás, hasta cuando llega lo que nosotros conocemos el arrebatamiento o el rapto, ¿no? En este periodo de tiempo, 2000 y pico de años ya, todavía presente,
tenemos los judíos y los gentiles, los judíos y los que no son judíos, estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo regresa a recoger a su iglesia, luego regresa solamente los judíos en su judaísmo y los gentiles se apartan de nuevo, porque esta es la era de la gracia de la iglesia. Por esa razón somos miembros de su iglesia y Cristo es no miembro de nuestra iglesia.